El tema que se me ha dado en esta noche es el tópico ¿cuál es la misión de la iglesia? Y para eso le voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Apocalipsis. Abran sus Biblias por favor en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a estar viendo varios pasajes en esta noche y les pido por favor que vamos a buscar varios pasajes en la Biblia. Apocalipsis capítulo 7. Verso 9. Apocalipsis 7, 9. Dice la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lo que acabo de describir aquí es una imagen del futuro. Un día la gran comisión será el gran cumplimiento. Un día el evangelio llegará a los rincones de la tierra. Hermanos, cuando nosotros nos comenzamos a preguntar cuál es la misión de la iglesia, cuál es mi propósito en el mundo, para qué soy miembro de la Alianza Cristiana y Misionera o la Iglesia Bautista o cualquier otra iglesia, lo primero que debemos considerar es la vista del futuro. ¿Dónde es que vamos a estar en los próximos 100 años? Ninguno de los que está presente en este edificio va a estar vivo. Todos vamos a estar muertos. Es solamente a la luz de aquel futuro, de aquel destino como iglesia, que podemos comenzar a examinar cuál es la misión de la iglesia. Hermanos, en medio de toda la incertidumbre que vemos en nuestro país, es muy fácil desanimarse. Vemos la corrupción, vemos los malarios, vemos los crímenes y uno fácilmente puede desanimar. En medio de todos los que hay en la iglesia, vemos vez tras vez que los ricos se hacen más ricos, el evangelio falso de la prosperidad se extiende cada vez más y parece cada vez que el remanente fiel decrece. Hay sequía y hambruna de la palabra de Dios. Y esto puede desanimarnos. Y por último, cuando veo mi propio corazón, lo que soy dentro, es que entonces el desánimo es aún mayor. Pero en ese momento recuerdo quién está sentado en el trono. En ese momento recuerdo quién está sentado en el trono. ¿Quién es quien está llevando a cabo la tarea del evangelio? ¿Quién es el que está a cargo de la iglesia? ¿Quién es el que está a cargo de las naciones? ¿Quién es el Señor soberano? Es aquel que está a cargo de todo en la misión de la iglesia. Hermanos, y cuando nosotros comenzamos a considerar esto, es que todo lo demás encaja en orden. Porque entonces la gloria de Dios va a ser más importante que la gloria del hombre. Porque entonces el temor de Dios va a ser más importante que el temor del hombre. Porque entonces la honra de Cristo Jesús en la iglesia va a ser más importante que la captación de gente a través de medios que a Dios no le agradan.
Entonces la predicación del Evangelio, tal y como está estipulado en las Escrituras, va a ser lo central y primordial en el propósito de nuestras iglesias. Cuando realmente vemos un vistazo del futuro. Así que mientras estudiamos el tema en esta noche, yo quiero que tengan esto en mente. Un vistazo del futuro. Francis Schaeffer fue uno de los más grandes apologistas del siglo XX. No confundir con Schaeffer, el rector del seminario de Dallas, que vivió también al mismo tiempo. Me refiero aquí, en esta ocasión, estoy hablando del apologista inglés Francis Schaeffer, diferente del rector de Dallas. A Schaeffer se le preguntó en una ocasión: Señor Schaeffer, ¿usted es un reconocido apologista mundialmente? Quizá una de las voces más reconocidas del cristianismo en la actualidad. Si tuviera una hora para pasar con un inconverso y compartir el Evangelio, ¿qué es lo que diría? Schaeffer, después de meditar por algunos segundos, respondió: si tuviera 60 minutos para compartir el Evangelio, pasarían los primeros 55 minutos hablando del problema y los últimos 5 minutos de la solución. Porque ¿de qué me sirve saber cuál es la respuesta si no sé cuál es la pregunta? Es solamente en el contexto del juicio, responde Schaeffer, que podemos apreciar nuestra salvación. Y creo que sin duda Schaeffer estaba absolutamente en lo cierto cuando hablamos en la predicación del Evangelio. Es imposible que las buenas nuevas sean realmente buenas noticias a menos de que haya malas noticias que le precedan. Es solamente en el manto blanco que las estrellas no se ven. Pero mientras más negro es el cielo, más las estrellas brillan por la noche. Lo mismo es con el Evangelio. Mientras mayor sea la profundidad del entendimiento de nuestro pecado, más clara va a ser la gracia de Dios. Mientras más claro sea el entendimiento que tengamos, que no depende absolutamente de nosotros, sino depende absolutamente de Dios, más claro va a ser la gloria de Dios. Mientras mayor sea nuestra comprensión y aceptemos que el hombre está completamente inhabilitado en su mente, en sus emociones y en su voluntad, absoluta y completa y radicalmente odia a Dios y se ama a sí mismo. De tal manera que el éxito en el Evangelio depende del Espíritu Santo en la proclamación de la palabra de Dios. Y esto es el punto básico con el que tenemos que comenzar a hablar para definir cuál es la misión de la iglesia. El problema en la actualidad es que en muchos púlpitos el pecado ha sido reemplazado por algo más. En lugar de pecado se habla de baja autoestima. Entonces lo que se necesita no es arrepentimiento, sino mejorar la autoestima. El pecado ha sido reemplazado por atadura. Entonces lo que se predica ya no es arrepentimiento, sino liberación. El pecado ha sido reemplazado por enfermedad. Entonces lo que se predica ya no es arrepentimiento, sino sanidad. La redefinición del pecado en el siglo XX va directamente de la mano con la redefinición del arrepentimiento, el cual necesariamente es la respuesta al pecado. Hermanos, estos dos elementos, pecado y arrepentimiento, están casi completamente ausentes en muchos de nuestros púlpitos el día de hoy. Y sutilmente el reemplazo por otras ideas ha causado la crisis en la que vivimos en la actualidad del Evangelio.
Esto es completamente diferente al mensaje del Señor Jesucristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Una vez más, en la misma entrevista a Chaeffer, se le hizo otra pregunta, parecida a la anterior, pero diferente. Y esta vez se le preguntó: señor Chaeffer, si usted tuviera una conversación con un inconverso, ya no es solamente usted presentando el Evangelio, sino tuviera que conversar con él, ¿qué es lo que haría? Interesantemente, Chaeffer se tomó unos segundos para pensar y dijo: pues bueno, comenzaría la conversación y me tomaría los primeros 55 minutos escuchando. Y los últimos 5 minutos compartiendo. ¿Por qué mencionaba Chaeffer? Escuchar es parte esencial del evangelismo, debido a que la conversión implica un deseo de dejar el pecado. Y el pecado atrapa a personas con diferentes ídolos. Fin de la cita. Hermanos, este punto es de suma importancia, pues no solamente significa tener las verdades esenciales del Evangelio, el sacrificio penal y sustitutorio de Cristo Jesús, la completa muerte del hombre en sus delitos y pecados, el Evangelio de la gloria de Dios. Eso es el Evangelio, pero también debemos ser conscientes de las personas a las cuales estamos comunicando ese Evangelio y las aplicaciones particulares que tiene ese Evangelio de acuerdo al contexto en el que estamos. Y esto va a ser un poco más claro cuando veamos algo de la historia de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia hay 2 errores que la iglesia ha cometido en vaivén. Y hay 2 errores que debemos evitar. Uno es un desconocimiento del Evangelio y por otro lado es un desconocimiento de las implicancias que tiene el Evangelio. Un desconocimiento de la teología o de lo que es el Evangelio me llevará inevitablemente a estar enfocado solamente en hacer obras sociales en lugar de la predicación del Evangelio. Sin embargo, por el otro lado, un descuido en lo que son las consecuencias o las implicancias del Evangelio, inevitablemente no me llevará a ser fiel cuando predique el Evangelio. En el primer caso es un Evangelio sin obras. En el segundo caso son obras sin Evangelio. Martín Lutero solía decir: no somos salvos por buenas obras, pero no podemos ser salvos sin ellas. No somos salvos por buenas obras, pero no podemos ser salvos sin ellas. Esto quizás se ilustra de manera más clara en la reacción a comienzos del siglo XX del fundamentalismo americano, reaccionando en contra de la teología liberal alemana, en el cual no solamente la teología norteamericana, sino hubo un énfasis muy fuerte en la predicación del Evangelio. Sin embargo, fallaron en predicar las implicancias del Evangelio para su determinada sociedad y tiempo. Por ejemplo, ¿cómo se puede entender que iglesias evangélicas, fundamentalistas, que creían y predicaban las verdades del Evangelio, apoyaran la segregación racial en los Estados Unidos? ¿Cómo se puede explicar que gente que aparentemente eran ortodoxas en cuanto a su evangelio, al mismo tiempo abogaran por la supremacía blanca? ¿Cómo es posible y cómo se entiende, por ejemplo, una iglesia en Sudáfrica completamente ortodoxa en cuanto al evangelio, sin embargo, que apoyaran el apartheid
la segregación racial entre blancos y negros. La historia de la iglesia vez tras vez nos ha mostrado grupos evangélicos en los cuales se ha tenido un evangelio ortodoxo, pero las implicaciones de la ortodoxia de ese evangelio no han sido predicadas de manera fielmente en la cultura. Y esto no solamente es la excepción, sino a veces es la regla. Y no solamente es allá, sino también a veces es aquí. ¿Cómo es posible a veces en nuestro propio país, el Perú, que no se escucha ni un sermón sobre la corrupción de nuestro gobierno, o de la corrupción política, o de la corrupción de algunos líderes, incluso evangélicos? Yo estoy de acuerdo que un hombre no debe embriagarse, etcétera, pero a veces los sermones son solamente un moralismo sobre no hacer algo. Hermanos, si yo estuviera predicando en una iglesia de clase media alta, mi clase de predicación y mis aplicaciones del evangelio serían diferentes a si yo estuviera en Villa El Salvador. Tienes una empresa, le estás pagando lo justo a tus empleadores, y no estoy hablando del salario mínimo o lo que la ley permite. ¿Estás pagándole lo justo o los explotas? ¿Hay segregación racial en tu iglesia? Hermanos, a veces hay iglesias donde a veces hay divisiones incluso raciales en las iglesias. Y si una persona tiene cierto color de piel o viene de cierto trasfondo, incluso en las mismas iglesias evangélicas se le discrimina. Esas son implicancias del evangelio. Sin embargo, por el otro lado, también es posible tener obras de caridad sin la predicación del evangelio. Como consecuencia de este error histórico, es que particularmente a mediados del siglo XX surgieron una serie de movimientos de reacción en contra de esta tendencia a comienzos del siglo XX. Términos como edificar el reino, justicia social, llegaron a ser cada vez más prevalentes en círculos evangélicos. En Latinoamérica, por su parte, recordemos Gutiérrez con la teología de la liberación a finales de los años 70 en el Perú. Por su parte, recordemos 1978, el movimiento de evangelización mundial con Lausanne, entre otros. A lo que surgió dentro de Latinoamérica misma fue la misión integral. Una serie de movimientos de reacción en contra de lo que había pasado en la primera etapa del siglo XX. Sin mencionar más sobre estos movimientos, quisiera explicar en los siguientes minutos una exposición de lo que las Escrituras enseñan sobre lo que es la misión de la iglesia. Hermanos, y para esto vamos a ver varios pasajes de las Escrituras. Y quiero por favor comenzar en Génesis 1:26. Génesis 1:26. Para entender la misión de la iglesia, primero debemos entender la misión o el propósito del ser humano. Génesis 1:26 al 30 es lo que se conoce como el mandato creacional. Es el mandato de Dios para todo ser humano. Es el propósito de la creación de Dios para el hombre. Es la manera como el hombre iba a glorificar a Dios y disfrutar de Él. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos,
llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Una pregunta, ¿este mandamiento le es dado a Adán, a Eva o a ambos? Dice el texto, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y Adán no se podía multiplicar solo, ¿verdad? Creo que eso es algo bastante obvio. Adán no podía multiplicarse solo. La necesidad de la mujer en el cumplimiento del mandato creacional es algo indispensable, hermanos. En cuanto a la igualdad del hombre y la mujer ante los ojos de Dios, llevando a cabo el mandato. Y esto implicaba las áreas de todo lo que tenía que ver con la administración de la familia, la administración de la sociedad que iba a nacer y crecer, la administración de los recursos que Dios había provisto en toda la humanidad, en la tierra y en la creación. Dios mandó al hombre y a la mujer que administraran y cultivaran todo. Esto implica una mayordomía sabia de los recursos que Dios les había dado. Hermanos, cuando una persona se casa, ya sea que sea creyente o ateo, esto le agrada a Dios. El matrimonio es una institución que trasciende la iglesia. Es una institución creacional. Esto viene desde la creación misma. Ahora, estamos familiarizados con lo que era el mandamiento de Dios para el hombre y estamos familiarizados también con lo que ocurrió después. Adán y Eva cayeron en pecado. Y esto impidió que llevaran a cabo aquel mandato que Dios les había dado en el Génesis. La administración de todos los recursos, la producción, la ciencia, el arte, la cultura, la sociedad, todo lo que tenía que ver con la implementación de los recursos que Dios les había dado. Sin embargo, ellos cayeron en pecado. Y Dios llama a otra persona a través del cual Él comenzará a cumplir sus propósitos. Y en este pasaje es en el que me quiero centrar en esta noche. Génesis capítulo 12, versos 1 y 3. Génesis 12, 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este ha sido quizá uno de los textos más usados y más malinterpretados en misiones. Creo que indudablemente este es uno de los grandes candidatos, junto con Mateo 28, la Gran Comisión, para ser lo que yo pondría los textos más usados en misiones y más malinterpretados al mismo tiempo cuando se habla de misiones. Este texto ha sido usado para justificar misiones, ha sido usado para justificar misión social, ha sido usado para justificar motivación política dentro de las iglesias,
ha sido usado para construir el reino de Dios como iglesia de manera política, ha sido usado para salvar ballenas y bosques, ha sido usado casi para todo este texto. ¿Qué es lo que realmente significa Génesis 12, 1 al 3? ¿Y cómo se relaciona esto con la misión de la iglesia? Christopher Wright es un muy buen escritor a quien he tenido la oportunidad de conocer y me he beneficiado mucho de sus escritos. En su popular libro, La misión de Dios, uno de los textos más fundamentales y usados, particularmente en misiones latinoamericanas, él menciona sobre este pasaje. Es un mandamiento, este pasaje, para los hijos de Abraham, para la iglesia, ayudar a las naciones a experimentar todos los buenos dones y regalos que Dios anhela que tengan. Con todo el respeto, creo que Christopher Wright está completamente equivocado en la interpretación de este pasaje. No creo que este pasaje se esté refiriendo a una acción social de parte de la iglesia local, justificándola. Yo creo que hay otros pasajes, pero no creo que este pasaje defina cuál es el propósito para el cual ustedes se reúnen domingo en la mañana, en cualquier iglesia que usted esté. Y quisiera mencionar 3 preguntas sobre el pasaje y la interpretación del mismo. ¿Es el llamado de Abraham en este pasaje el llamado para todos los creyentes? Le estoy haciendo preguntas retóricas, es lo que voy a estudiar. Si es así, ¿cuál era entonces exactamente el llamado de Abraham en este pasaje? Segunda pregunta. El verso 2 dice, serás bendición. ¿Es ese serás bendición una consecuencia de obedecer el mandato de Dios? ¿O es algo que Abraham debía buscar hacer? Es decir, ser bendición para las naciones. Repito la pregunta. ¿Es el verso 2 donde dice serás bendición? ¿Es el serás bendición una consecuencia de la bendición de Dios sobre él? ¿O es algo que Abraham debía activamente hacer? ¿Por qué? Y van a ver a continuación. Hermanos, este pasaje, y voy a mencionar 2 más, yo creo que son claves para entender este punto. Y la tercera pregunta del pasaje es, ¿a quién se refiere primariamente como el agente de bendición en este pasaje a la luz del nuevo pacto? ¿Se refiere como el agente de bendición primario al Señor Jesucristo? ¿O se refiere a los creyentes en el nuevo pacto, en el verso 3? ¿Está hablando directamente, primariamente hacia los creyentes o hacia el Señor Jesucristo? Con esto en mente vamos a responder estas 3 preguntas y luego vamos a sacar algunas aplicaciones en lo que nos resta de tiempo. No soy hebraísta, debo comenzar con esto. He estudiado hebreo, no soy hebraísta de ninguna manera, pero quisiera citar a James Hamilton. Él ha escrito uno de los mejores, quizá el mejor comentario en Génesis, de una serie en inglés que se llama The New International Commentary on the Old Testament. Y él menciona sobre este pasaje, una de las reglas principales en gramática hebrea es que cuando en un mismo pasaje se tienen 2 imperativos, uno del otro, el primer imperativo, en este caso el del verso 1, vete de tu tierra y de tu parentela, es el mandamiento o la exhortación. Mientras que el segundo imperativo, el que se menciona al final del versículo 2, y serás bendición, es la consecuencia
del primer imperativo. Ahora, yo sé que ya para este momento la mayoría ya se han quedado dormidos. ¿Qué es lo que quiere decir básicamente en castellano simple? Que cuando dice Dios, serás bendición, el ser bendición era una consecuencia de Abraham yéndose de su tierra y de su parentela y Dios bendiciéndole. Pero Abraham no tenía en sí mismo el propósito o la capacidad de él ser bendición, sino la consecuencia de irse, y el hecho de que Dios le bendiga es que iba a traer como consecuencia la bendición. ¿Por qué es importante esto en la definición de la misión de la iglesia? Porque este es uno de los textos que se usan primariamente. Ahora, si no están familiarizados con el debate, hay un debate que ya tiene casi 30 años, más o menos, sobre cuál es la misión de la iglesia. El debate, no sé si están familiarizados, de repente la mayoría de los que están aquí no están familiarizados con ese debate, y el debate va por dos líneas. Es la misión de la iglesia A, en cuanto a iglesia local, la predicación del evangelio y del creyente como persona individual hacer buenas obras a la sociedad, o B, es la misión de la iglesia el hacer buenas obras, incluye completamente, absolutamente todo. Aunque pudiera parecer algo menor, este debate ha tenido implicancias gigantescas en la redefinición de misiones, evangelismo, predicación del evangelio en los últimos 35 años aproximadamente. El otro punto que quiero mencionar, hermanos, es que el llamamiento de Abraham, la promesa del cumplimiento de Abraham es primariamente llevada a través del cumplimiento en Cristo Jesús. Si el cumplimiento en cuanto a la nación de Israel, los descendientes inmediatos de Abraham, y eso se puede ver en los capítulos 13 al 50 de Génesis, y una aplicación para los creyentes del Nuevo Pacto. El punto central es aquel que traería la bendición a todas las naciones, es el Señor Jesucristo. Gálatas 3:16 menciona: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Este pasaje no lo puedo usar para justificar un movimiento político dentro de mi iglesia. Este pasaje no puede usarse de la manera como se ha usado muchas. Yo creo que hay una aplicación definitivamente en el aspecto misionero. Pero si ustedes ven la historia de Israel, nadie tuvo el paradigma de Abraham y salió como misionero. Esto realmente era un prototipo de Cristo Jesús y lo que Él iba a hacer. Ahora, con esto no quiero negar, no estoy en contra de misiones, por si acaso, pero estoy en contra de mal usar pasajes para apoyar algo que el pasaje no dice. Quisiera mencionar más brevemente dos textos antes de pasar a algunas aplicaciones. Y quiero que vayan conmigo y que avancen de este texto, que avancen más de 1000 años en el tiempo. Que vayamos ahora a la predicación de Isaías, después de que el reino de Israel se había dividido, justo antes de que llegara el exilio. Es el año 722 antes de Cristo, y cada vez más llega la expectancia de un Mesías, un descendiente de David, quien traería el establecimiento del reino. Y quiero mencionar un pasaje, Isaías 53:10. Todo Isaías 53 habla sobre el Señor Jesucristo. Isaías 53:10 menciona: pero el Señor quiso quebrantarlo, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días
y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Fíjate Isaías 53:10. Yo creo que es una referencia a Cristo. Dice, verá a su descendencia, verá a sus hijos. ¿El Señor Jesucristo alguna vez se casó o tuvo hijos? No, ¿verdad? Dan Brown en el Código Da Vinci estaba completamente fuera de los carriles cuando dijo que el Señor Jesucristo se había casado con María Magdalena, etc. Entonces, ¿a qué se refiere ese pasaje? Cuando dice verá su descendencia, el Mesías verá a sus hijos y su descendencia será grande. ¿No les suena algo parecido a Abraham? Hablando de la descendencia. Ahora, espérense ahí que este punto es el que quiero llegar. Todos estamos familiarizados con la Gran Comisión, hermanos. Y por favor, quisiera leer ahora el pasaje de la Gran Comisión y conectar estos tres textos junto con el de Apocalipsis que leí al comienzo. Mateo 28. Mateo 28. Son las últimas palabras del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, en el Antiguo Testamento estaba la descendencia física de Abraham, el pueblo de Israel, que tenía ciertas promesas de parte del Señor. Sin embargo, también se hace entrever que hay una descendencia que no es física, sino es una descendencia espiritual. Justamente este es el caso del Mesías en Isaías 53. No está hablando de una descendencia física del Mesías en Isaías 53, sino está hablando de una descendencia espiritual. Ahora, sigan conmigo, hermanos. En Mateo 28, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que vayan y que prediquen el Evangelio, que hagan discípulos de todas las naciones. Es a través de la predicación del Evangelio que el reino de Dios en la descendencia espiritual del Mesías prometido en el Antiguo Testamento que se iba a cumplir. De esta manera, Mateo 28 no está hablando primariamente de un aspecto social o la edificación del reino o la formación de partidos políticos, sino está hablando específicamente que a través de la proclamación verbal del Evangelio en el hacer discípulos, es que esta descendencia de Isaías 53 del Mesías iba a llevarse a cabo y nosotros somos la descendencia del Mesías, los cuales hemos sido incorporados y somos descendientes de Cristo Jesús a través de la predicación del Evangelio. Pero esto no es todo el asunto. ¿Qué hacemos entonces con Génesis 1:26? Donde a Adán se le dice fructificad y multiplicaos. ¿Qué hacemos entonces con la aparente cumplimiento de algunas promesas que tienen que ser necesariamente en la tierra? ¿Cómo conciliamos estos dos puntos? Aquí me quiero ir a algo que no es nuevo,
sino que es algo que ha sido mencionado ya desde hace mucho tiempo, particularmente por varios teólogos como Abraham Kuyper o Herman Babbing, teólogos holandeses. Incluso los puritanos dieron las semillas de esto y básicamente definían la misión de la iglesia de esta manera. La gran comisión, lo que el Señor Jesucristo mandó hacer a su iglesia, primariamente en el corazón mismo, estaba vinculada con la proclamación verbal del Evangelio y hacer discípulos. Sin embargo, el creyente individual tiene también la responsabilidad de la predicación del Evangelio, no solamente de manera verbal, sino como Génesis lo menciona, todo el aspecto que abarca la administración del reino de Dios, la administración de los recursos que Dios ha dado. Ahora voy a explicar un poco más esta distinción en un momento, hermanos, en los siguientes 10 minutos. ¿Somos llamados a transformar el mundo o ser fieles a Dios en el mundo? Bueno, depende cómo definamos mundo, hermanos. Si definamos mundo como personas, nuestra misión no es cambiar a las personas, sino testificar acerca del Evangelio, hacer obras de amor en cuanto a la sociedad. Si definimos el mundo como las estructuras sociales, tampoco podemos cambiar la estructura social del mundo, pero debemos ser fieles en cuanto a la influencia que como creyentes ejercemos en el mundo. Por eso es la necesidad de jueces cristianos, abogados cristianos, políticos cristianos, cristianos que estén involucrados en toda esfera de la sociedad. ¿Cuál es el peligro, hermanos, de erradicar esta distinción? Yo creo que hay un peligro grande en erradicar la distinción de lo que tú como creyente individual tienes que hacer y lo que la Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Surquillo tiene que hacer. ¿Saben por qué? Porque tú puedes estar involucrado en política, creyente, pero no tu iglesia. Porque tú, creyente, puedes estar involucrado en política. Tú puedes lanzarte si quieres como congresista. Esa es parte de tu misión. Pero la iglesia local no tiene esa función y no debe estar involucrada en política. Y parte de no entender esta división es que hay muchas iglesias locales en la actualidad que no están haciendo la función que deberían cumplir como iglesia local, sino que han confundido la misión de la iglesia como una organización en lugar de la misión de la iglesia como un organismo. Están haciendo lo que el creyente individual puede hacer, haciéndolo como iglesia local. La iglesia se vuelve política. El evangelio pierde su significado. En lugar de la proclamación verbal del evangelio, que es lo que la iglesia local tiene la labor de hacer, entonces predicación del evangelio se convierte básicamente en una obra de caridad. Y todo lo que hago es predicación del evangelio. Entonces, si la iglesia va y salva ballenas, está predicando el evangelio. Entonces, si la iglesia va y salva delfines, está predicando el evangelio. En la actualidad, casi el 90% del dinero que se invierte en misiones, y déjeme repetirlo esto, casi el 90% del dinero que se invierte en misiones en Estados Unidos e Inglaterra son netamente para proyectos de caridad. No tengo absolutamente nada en contra de proyectos de caridad, pero sí debemos tener algo en cuenta. Caridad no son misiones, en el sentido estricto de la palabra.
¿Una persona puede ser misionero y estar involucrado como caridad? Absolutamente sí. Pero esa no es la función principal de la iglesia. Un creyente y una iglesia puede apoyarlo, excelente. Pero como iglesia local, la designación, lo que se nos ha dado primariamente es la predicación del Evangelio y el hacer discípulos. Hay una distinción de la iglesia como creyente individual y de la iglesia como iglesia local. Y esto es todo lo que estoy hablando aquí, de esta distinción del creyente como persona individual y de la iglesia como institución local. Hermanos, ¿qué significa ser justo como creyente? Ya hemos hablado de la responsabilidad de la iglesia local, hermanos. Y yo creo que esta es una distinción que debemos tener muy en cuenta al momento de estar involucrado en misiones. Creyente, nuestra labor no es edificar el reino de Dios, sino anunciar el reino de Dios. Pero ese anunciar del reino de Dios se muestra a través del reflejo del carácter de Dios, siendo generosos, llevando a cabo justicia en el mundo y teniendo una relación correcta con Dios. Hermanos, cada vez que la iglesia falla en algún tipo del mensaje del Evangelio, es que vemos movimientos tratando de cubrir aquello que la iglesia ha fallado en hacer. Yo creo que el movimiento, por ejemplo, Ni Una Menos, está fuertemente influenciado por feminismo. Yo creo que sí, absolutamente. Pero también, hermanos, debemos ser conscientes que nuestro país es uno de los países donde más maltrato hay hacia las mujeres. Yo estuve viviendo por casi 2 años en Villa El Salvador. Incluso en la misma iglesia, no en la iglesia que yo estaba, pero en otras iglesias, había maltrato hacia mujeres. Y lo que se predicaba a veces era: hermana, tienes que someterte a tu esposo, porque la Biblia habla de sumisión. No, la Biblia no habla en ese aspecto de sumisión. Y como creyente individual, tenemos todo el derecho, la obligación y el mandamiento de alzar nuestras voces y buscar un cambio en ese aspecto. Y eso es algo que definitivamente, necesariamente tenemos que hacer en la proclamación del Evangelio. No podemos hacernos los locos con los asuntos sociales que atañen a nuestro país, pero al mismo tiempo los asuntos sociales que atañen a nuestro país no son la responsabilidad de la iglesia local, son la responsabilidad del creyente individual. Y hermanos, si esto no lo tenemos claro, vamos a ver cada vez más iglesias locales cayendo verdaderamente en el ecumenismo, ya sea por mis hijos no te metas o cualquier otra cosa, o acción política o estado o gobierno, etcétera, por no tener esta distinción clara en nuestros líderes. Hermanos, esto va a llevar eventualmente no solamente a la politización de la iglesia evangélica en el Perú, sino también al dejar de ser sal y luz. La predicación del evangelio va a dejarse de los púlpitos y va a ser reemplazada por moralidad, acción social, salvar delfines, etc. Quisiera concluir con un punto, hermanos. Esta breve exposición. Yo sé que de repente van a tener 1000 preguntas después de esto. Compren este libro. Compren este libro. Hermanos, lo que les estoy contando no es una exageración. Este punto está bien metido y es un debate bien grande en la actualidad en misiones.
Quisiera llevarte de regreso al Perú, a la década de los años 70. 1972 específicamente. Se llevó a cabo el primer censo nacional en la época republicana. La población evangélica fue medida en aquel censo. Éramos menos del 1% en el censo de 1972. La década de los 70 fue una época conflictiva, yo no había nacido, quizá algunos de aquí aún lo recuerden, el año 1979, cuando un profesor arequipeño en la Universidad de Huamanga iniciaría lo que llegaría a ser conocido como la más cruenta guerra civil en nuestro país desde los días de Túpac Amaru. Y me refiero al movimiento Sendero Luminoso, el cual comienza la acción guerrillera en el año 79 colgando perros en el Jirón de la Unión. Para 1993 se volvió a medir la población evangélica en el Perú. Y hubo otro censo. En el censo del 93 éramos alrededor de 7%. La gran diferencia fue en el censo que se llevó a cabo en el año 2009, en el cual la población evangélica del Perú se calculaba en 13.6%. La gran pregunta es, ¿cómo es que el evangelicalismo creció en el Perú de ser casi 0% y unos cuantos miles a ser literalmente millones 30 años después? Si tú te das cuenta en la parte histórica, el mayor crecimiento del evangelio fue justamente en el periodo del 79 al 93. Justamente cuando nosotros estábamos en el mayor sufrimiento como nación. Justamente en medio del Fujichok es que el evangelio seguía creciendo. Justamente incluso aquellos que están familiarizados con la historia de la Alianza Cristiana y Misionera, fue justamente Lima el encuentro con Dios, 1985, justo en medio de todo el terrorismo, cuando la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera más creció. LED, la misma historia de esta iglesia. Hermanos, tuve la oportunidad de leer el informe de la Comisión de la Verdad. El cálculo de las personas muertas en el terrorismo fue alrededor de 77,000 peruanos. 77,000 peruanos. Terminamos como comenzamos al inicio, en cuanto a misiones y evangelismo. No es coincidencia que el periodo de mayor sufrimiento en nuestra nación fue el periodo de mayor espiritualidad. No es consecuencia que en medio de las bombas y el Fujichok, el evangelio se predicaba con todo vigor. No es consecuencia que cuando ser cristiano evangélico te ponía en una minoría y había peligro de muerte, es que más los creyentes se animaban a predicar el evangelio. Y no es tampoco consecuencia o casualidad que en medio de toda esta prosperidad, muchos pastores dejaron esa predicación fiel del evangelio, aquel llamado al sufrimiento y la negación que implicaba necesariamente la sembración y la predicación del evangelio. Y muchas de las grandes denominaciones, iglesias y pastores vendieron su primogenitura por un plato de frijoles, tal cual Esaú. Y si vamos a ver algo diferente en nuestra nación, en cuanto a estas verdades del evangelio, es justamente tener la noción de que va a costarnos. La predicación del evangelio va a costarnos.
Va a haber un costo, no solamente económico, en nuestra reputación, en nuestra propia vida, en nuestros propios sueños. Como hablaba el pastor al inicio, dando la ilustración de Policarpo. Por 85 años he servido a mi maestro y él nunca me ha sido infiel. ¿Cómo he de negarlo ahora? Y fue consumido en las llamas. Hermanos, si algo aprendemos de la historia de nuestra nación, es que el Evangelio crece. Y en 100 años de ahora va a seguir creciendo. La única pregunta que nuestros hijos y nietos nos harán fue: ¿a través de ti o de alguien? ¿Por qué si pudiste hacer algo en tu día? ¿Por qué no lo hiciste, abuelo? ¿Por qué no lo hiciste? Hermanos, yo no quiero irme a la presencia del Señor y que la generación que venga en 40 o 50 años diga de esta generación: perdieron el Evangelio. Perdieron el Evangelio. Y yo creo que estamos en el punto en el cual realmente en esta generación se puede perder el Evangelio en esta nación. Hermanos, que el Señor nos ayude, que esta generación haga algo diferente para la gloria de Dios, hermanos, y el establecimiento de su reino en la tierra a través de la predicación fiel de la palabra del Señor.